Hoy vamos a hablar sobre humanismo digital. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuches o el uso horario donde nos escuches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast. En el día de hoy, la entrevista se la voy a hacer a una persona que tiene un podcast que yo considero exitoso. Luego os diré el nombre y os recomendaré que lo escuchéis porque es un gran entrevistador y sobre todo trae a gente sumamente interesante a hablar con él. Nos desplazamos virtualmente a Barcelona para hablar con un profesional con una dilatada trayectoria que ha pasado de pertenecer a organizaciones empresariales muy importantes de España a ser ahora dueño de su propia empresa y no sé si tendrá la figura de autónomo o no, ahora él nos contará, pero ser gestor de su tiempo y de su empresa. Buenos días, Joan. Buenos días, José. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por tu interés y estoy encantado de estar aquí conversando un rato contigo. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿quién es Joan Clotet? Pues mira, esa es una pregunta que me hice de una manera un poco más profunda hace, pues no demasiados años, ¿eh? En el año 2013 yo me estaba formando como coach, que es una disciplina que me interesó, casi diría que me fascinó. Y como parte del proceso de formación y de introspección, pues también me cuestioné un poco, pues esto, quién era yo, ¿no? Y qué podía hacer por los demás. Y prácticamente desde entonces me presento como un humanista digital. Esto es lo que soy. Y luego también puedo explicar de qué trabajo o qué he estudiado o no, pero hice una reflexión para intentar definirme con las menos palabras posibles. Y esto es a lo que llegué, un humanista digital, alguien con una profunda vocación por las personas, que además he tenido la suerte de trabajar desde el origen de mi carrera profesional muy cerca de la tecnología, que me encanta, pero me gustan más las personas, y que además en este momento de mi vida profesional, pues también me permito aunar, digamos, lo que yo soy con lo que hago en favor de los demás. Y esa fue un poco mi reflexión en el año 2013, que no era solamente un tema de identidad o de marca, sino era un tema realmente de, bueno, una reflexión un poco más introspectiva de para qué había venido yo a este mundo. Y ese fue mi foco, ¿no? Me presento simplemente como un humanista digital. Es un punto de partida extremadamente interesante y lamentablemente tenemos un tiempo escaso porque con esto creo que tendríamos para más de una hora de conversación. Eh, el humanismo digital se puede entender de varias formas. Según tu concepto, ¿qué es el humanismo digital? Bueno, para mí conecta con el significado habitual del humanismo renacentista, que es volver a poner a las personas en el centro. Conectado con la época actual, pues cada vez más digital, con más distancias, pero con también más cercanías. Ahora estamos tú y yo también conversando y estamos a cientos de kilómetros, ¿no? Pues tiene que ver también con poner a las personas en el centro, las personas en sentido amplio, es decir, los clientes, los usuarios, los pacientes, los alumnos, los colaboradores de una empresa. Y en un mundo que va cada vez más deprisa y en la que la tecnología tiene un papel a veces pues, invasivo, incluso incómodo, pues todavía tiene más sentido que las organizaciones de cualquier tipo, grandes, pequeñas, públicas, privadas, hagan una reflexión a tiempo de si lo que hacen tiene sentido para las personas, para sus personas. Y hagan una reflexión un poco más profunda a tiempo, diría, si aquello tiene sentido y qué impacto va a tener en las personas. Y ese es un poco para mí el concepto básico. Yo también vengo más o menos de la misma escuela ideológica. No sé si es por mi pasado de haber sido educado por los salesianos o no, pero siempre he defendido que las personas son lo más importante que tiene una empresa y el objetivo de una empresa tienen que ser las personas, ¿no? Estamos en un proceso complicado para las personas de más de 50 años porque lamentablemente en las reestructuraciones siempre se empieza por el mayor, que normalmente es el que más gana, y no por el menos eficiente, ¿no? En este proceso, tú que estás muy vinculado también al sector tecnológico y a divulgar las ventajas de la tecnología,
Para los profesionales senior, partiendo de que un senior no es por conocimiento, sino por edad, a partir de 45 o 50 años, para un profesional senior, ¿la tecnología es un aliado o un enemigo? Eh, para mí es un aliado. Para mí es un aliado. Es decir, lo digo desde, obviamente, con todos los límites, digamos, de mi mirada y de mi experiencia, porque yo, bueno, me siento cómodo en la tecnología. Por tanto, la he vivido siempre muy cerca y utilizándola como herramienta de cambio positivo y de ayuda. Pero obviamente muchas personas que no la han necesitado o no la han tenido tan cerca y su primera experiencia con la tecnología es la inteligencia artificial que de una manera invasiva sustituye gran parte de sus tareas, en un caso extremo, pues obviamente no la verán, no compartirán mi opinión, ¿no? Yo creo que en general la tecnología, vista en sentido amplio, desde la piedra inventada en la época prehistórica a la inteligencia artificial más que aún no conocemos, la hacen personas y si la hicieran, lo que decíamos antes, ¿no? Si se hiciera, aunque parezca un poco utópico, pensando en las personas, pues tendríamos otro tipo de mirada. Yo creo que para personas que no han tenido exposición o necesidad de sentirse muy cómodos, diría, con la tecnología, pues esto va muy deprisa y seguramente pues se dan cuenta un poco tarde de que hay cosas que hay que hacer. Imagínate ahora estamos hablando pues en una época, después de 2 años de una pandemia, en que bueno, la digitalidad es mucho más intensiva y de repente afloran capacidades y también limitaciones, ¿no? Desde lo más básico, es que cómo conectarse a una videoconferencia como esta o compartir un escritorio, y eso es más evidente ahora. Pero mi visión sigue siendo que es algo positivo, es algo que nos tiene que servir para ampliar lo que hacemos. Eso tiene muchas perspectivas, ¿eh? La persona, las clásicas, te diría, la persona que busca trabajo, imagínate, ¿no? Alguien que imprime su currículum en una impresora y lo va a distribuir por el barrio, como siempre digo yo, está obsoleto en cuanto sale por la impresora, porque ya pueden haber pasado cosas. Y en cambio, una persona que lo publica en redes o pone su perfil de LinkedIn o donde sea, pues tiene muchas más opciones seguramente de ser conocido, conocida y tener oportunidades, ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista de proyección, de conectar con personas, de aprender unos de otros, de utilizar la tecnología para hacer las cosas más eficiente, para delegar en ella, como digo yo. Es decir, siempre pongo el ejemplo de las hojas de cálculo, quizá por un tema también de generación, y pienso más en ti y en mí, ¿no? Que debemos ser de la misma quinta, ¿no? En los 80, finales de los 80, los principios de los 90, las hojas de cálculo, pues algunas personas podían pensar que iban a sustituir su trabajo y en cambio hoy nos parece que son una herramienta casi imprescindible para hacer mejor ciertas tareas, ¿no? Con menos errores, con más capacidad de compartirlo. Es una tecnología absolutamente asumida. Pues igual que hablamos de un ejemplo que es de hace muchísimos años, pues cada vez habrá tecnología que con el tiempo o va a desaparecer porque realmente no tiene sentido o la acabaremos normalizando. Y yo creo que si lo miramos si hacemos un poco el ejercicio de intentar ver las oportunidades de cómo hacemos algo mejor o incluso qué deberíamos dejar de hacer, porque no tiene sentido que lo hagamos las personas, porque tenemos mucho más valor que aportar en otras cosas, ¿no? Imagínate ahora que estamos en un periodo tan intenso a nivel de salud, por desgracia, pues un enfermero, una enfermera que se acerca a un paciente que está en la cama, ¿no? Y que puede pedirle a un robot que le traiga una almohada. Y eso es tecnología. Alguien dirá, ostras, sustituye mi trabajo. Y alguien dirá, no, no, me permite poner una mano en el hombro al enfermo, mirar a los ojos y preguntarle pues, cómo se encuentra aquel día, ¿no? Y eso solamente lo podrá hacer con la misma fuerza un ser humano, ¿no? Entonces, yo siempre promuevo o invito a una mirada de la tecnología a la oportunidad. E incluso a las personas que a raíz de la tecnología se han sentido más desplazados, más incómodos, pues incluso así hacer una reflexión de todo aquello bueno que tienen y que puede ser ampliado con tecnología. Yo siempre trato de tener una visión también muy positiva, y a la gente que se pone muy nerviosa con respecto al tema de la tecnología actual, eh, le digo algo que muchas veces no se analiza lo suficiente. Casi todos llevamos en el bolsillo o en la mano un smartphone, y ese smartphone tiene más tecnología incorporada de la que tuvo el primer aterrizaje, alunizaje que realizó la NASA, ¿no? Entonces, Es verdad. mira siempre el lado positivo de las cosas. Y por otro lado, tú has hecho alusión a algo que me parece también sumamente interesante. Nosotros somos más o menos de la misma edad, creo. Pertenecemos a una generación bisagra que nació analógica, creció o se formó en la primera
etapa de su vida en la parte analógica y ahora trabajamos y utilizamos la etapa digital. Tú también eres consejero de gente que quiere reinventarse, quiere fomentar su transformación profesional. ¿Qué consejo le das desde este punto de vista a cómo comenzar esa transformación profesional, teniendo en cuenta las opciones que tenemos sobre la mesa? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy pertinente y es muy difícil dar una respuesta que sea universal, ¿no? Lo que me ha servido a mí o lo que he visto yo en conversaciones con muchas personas en estos años es parte de una reflexión, ¿no? O al menos que no sé si compartirás, ¿no? Y es claro, una persona muy joven, tú y yo lo somos, pero una persona más joven que nosotros, una chica de 15, 16 años, es bastante difícil que tenga muy claro quién es, qué va a hacer y que lo que ha decidido estudiar, si tiene la opción de hacerlo, va a ser un trabajo para toda su vida en sus siguientes 40, 50, 60 años de vida laboral, ¿no? Que esto cada vez es más longevo. Es bastante excepcional. Entonces, por contra, pues muchas personas han tomado decisiones, digamos, formativas de muy pequeños, pues seguramente una decisión poco madura o poco propietaria, ¿no? He tenido muchísimas conversaciones con personas que me dicen, bueno, yo he estudiado lo que querían mis padres, pero realmente no me gustaba. Luego lo conecté con un trabajo, bueno, para amortizar aquellos 5 años que había estudiado. Hago un trabajo que no me entusiasma realmente, en un sector que no me motiva, con unos managers, unos compañeros. Bueno, esa es una conversación bastante habitual. Hay estadísticas anuales que dicen que pues, prácticamente el 85% de personas no hacen un trabajo que les llena. Entonces, si compartimos eso, que es bastante complicado siendo muy joven tener una idea muy profunda de quiénes somos y qué podemos hacer, lo llevo a lo positivo. En cualquier momento de la vida, sea por una reflexión personal y por algo que viene de dentro, como fue en mi caso, como te contaba al principio, o sea porque nos despiden, o sea porque nos llama alguien para ofrecernos el trabajo de nuestra vida, es otra nueva oportunidad para pararnos, para ver realmente en qué somos buenos. Eso ayuda también miradas ajenas, es decir, cómo nos ven los demás, en qué podemos aportar más valor y no limitarnos a aquellas etiquetas de lo que estudiamos o no hace tropocientos años o de lo que hemos trabajado. Yo creo, al menos a mí, te digo, a mí me ha servido enfocarme más siempre en futuro que en pasado. Te pongo un ejemplo muy tonto si quieres, pero si yo cojo un avión, no lo voy a coger porque el piloto sea licenciado en aeronáutica del año no sé qué. Eso me importa relativamente poco. Quiero que tenga 30.000 horas de vuelo y tanta tecnología como pueda para que yo despegue y aterrice seguro. Igual que hacías mención antes del hombre en la Luna, ¿no? En julio del año 69, pues, ostras, había muchísima tecnología, poquita para la época, pero fundamental. Eso no podía depender de 3 personas muy, muy capaces para enviar un cohete a la Luna, ¿no? Sino muchísimas personas y mucha tecnología también, ¿no? Y considero que sigue siendo igual, ¿no? Entonces yo me fío de una persona que es capaz, no solamente por lo que estudié hace un montón de años. Obviamente, si hablamos de un médico, preferiría que me operara una persona que tenga la formación y la experiencia, pero lo aplicaría a un camarero, lo aplicaría a cualquier persona. Entonces, ahí mi reflexión, o la que a mí me ha servido, es no limitarnos solo a lo que estudiamos o no hace un montón de años. Es decir, estar en un proceso permanente, desde luego, de aprender de manera constante, y no digo simplemente hacer cursos, para reconocer un poco mejor quiénes somos. Y poner eso en valor para nuestra siguiente etapa. Yo he hecho algunos cambios, no sé si muy, muy radicales, yo siempre digo que me acercan cada vez más a mí, pero que no es una línea muy, muy, muy estable seguramente. Y lo que hay detrás es esto, es decir, asumir que nada es para siempre, porque además no lo decidimos nosotros y ni siquiera es la vida, es para siempre, y estar pensando siempre en quiénes somos, en qué somos buenos, qué podemos aportar a los demás y cuál podría ser nuestra siguiente etapa. Que a lo mejor la siguiente etapa pasa dentro de 10 años y estamos toda la vida trabajando en la misma compañía, pues oye, fantástico. Pero yo no lo daría eso como garantizado porque, por desgracia, y en España estamos en un país con un paro demasiado alto, y como decías al principio, la edad, lo se reconozca o no, pues sigue siendo desgraciadamente un límite. Yo creo que las personas tenemos todos un potencial tremendo, esa es mi convicción y mi experiencia, mucho más de lo que nos pensamos. Generalmente nos ponemos límites y en épocas complicadas nos cuesta más ver las oportunidades y todo aquello bueno, y ahí hay realmente un mundo de oportunidades, de en qué somos realmente buenos y lo hemos sido siempre, y si nos quitamos un poco esos límites y las etiquetas de, claro, es que yo soy de letras, o es que esto no sé, y he visto tantos ejemplos inspiradores de gente que les han despedido de forma abrupta y de repente se redescubren en lo que seguramente piensan siempre debieron ser desde que tenían 15 años, que a mí eso me conecta muchísimo.
Es que además tenemos la posibilidad, porque la vida se ha extendido tanto que la vida laboral va a tener que ser coherente con esa extensión de vida, que puedes tener dos, tres o las vidas laborales que tú quieras, ¿no? Eso es. Eso me lleva a lo personal tuyo, ¿no? Tú has estado durante gran parte de tu vida laboral vinculado a la gran empresa. Ujú. Hablábamos antes de empezar a grabar que tuviste, me parece que cerca de 16, 17 años en Ferrovial y en algunas consultoras de primer nivel. Y ahora eres el propietario de tu empresa, digamos que es el otro extremo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a transformarte en lo que hoy eres? Ujú. Bueno, pues no es un proceso, digamos, radical y motivado por algo que viniera desde fuera. Es decir, yo estuve bastantes años al inicio de mi carrera en una consultora grande, estuve 13 años allí, que no son pocos, la media no solían ser tantos, muy cercano, digamos, a lo que es la tecnología, los procesos de cambio, aprendiendo muchísimo y disfrutando muchísimo. Me fui a un cliente me hizo una propuesta para irme allí de director de sistemas de información y he estado 13 años más como director de sistemas de información en diferentes compañías y luego he pasado más al área que estoy ahora, en la que yo me voy a quedar, que es personas, que es talento. El cambio, el último cambio, digamos, más relevante lo hice dentro de Ferrovial, donde estuve 17 años, los 13 primeros o los 12 primeros en la dirección de sistemas de información y los 5 siguientes en el área de talento. Y cada uno de estos cambios, el primero quizás, si lo conecto, que hace ya muchísimo tiempo, la salida de la consultora a un cliente, sí que fue un evento externo. Me dijo, oye, te conozco, ven y ayúdame a hacer esto que me propones desde fuera y hazlo aquí dentro con el equipo. Pero luego ya han sido decisiones más conectadas con lo que te decía al principio, de decir cuál es mi siguiente etapa, reconocerme en aquello en lo que me hace, no sé, en que me siento más cómodo, en que puedo aportar más valor allí donde esté trabajando y prepararme para el siguiente paso. Por tanto, para pasar de tecnología a recursos humanos, pues seguramente, como digo yo siempre, si me hubiera tenido que fichar yo, no me hubiera fichado nunca sobre el papel en ninguno de mis trabajos. Siendo honesto, porque lo que ponía el papel no cuadraba mucho. Pero bueno, evidentemente siempre he estado activo y haciendo cosas y proyectando también, compartiendo en redes, pues lo que, con vocación simplemente de conectar y compartir conocimiento y eso también te abre oportunidades para que las personas te conozcan y a partir de aquí no se limiten solamente a tomar decisiones en función de lo que estudiaste hace 35 o 40 años en mi caso, ¿no? Y el último paso, que para mí es pues el más reciente y te decía el definitivo, es trabajar por mi cuenta, que es algo que decidí en ese año 2013 en que quería, digamos, aunar mi propósito personal / profesional en ese orden y todo aquello que había aprendido y la experiencia que había acumulado, pues ponerla en valor de mis clientes, que es lo que venía haciendo ya en los últimos años, solo que había un solo cliente, por decirlo así, que me pagaba el 100% de mi tiempo. Pero siempre me he considerado un freelance. Y fíjate que es un poco, que nos escuché, pues a lo mejor le cruje un poco esto, porque claro, he estado 35 años trabajando en multinacionales, pero que yo recuerde desde siempre me he considerado un freelance, como diciendo, qué bien, empieza una nueva semana, pero igual es la última y no depende de mí. Por tanto, no dando nada por asumido e intentando ganarme el sueldo, aportar valor para que cuando eso se terminara, porque un día se termina, estar preparado para hacer lo siguiente y tener claro qué era lo siguiente. Conocerme un poco mejor para decir, entonces la etapa que estoy ahora es la que aúna todo eso. Trabajo como consultor freelance. Desde el primer día del confinamiento en España fue mi primer día como consultor freelance. Yo sabía que estaría en mi casa, no sabía que estaríamos todos, esa fue la sorpresa. Pero bueno, estoy feliz realmente trabajando para diferentes clientes en proyectos de consultoría, procesos de coaching, hago conferencias, talleres, alrededor, digamos, de lo que es factor humano y tecnología. Y sobre todo ayudar a las personas a conocerse mejor y a crecer en un entorno que cada vez es más digital. Y eso también implica tecnología, también utilizando la tecnología para conocerse mejor y crecer, para proyectar pues, lo que pueden hacer por los demás. Y en esa etapa estoy. Desde luego no ambiciono trabajar a tiempo completo para nadie más porque es lo que decidí hace muchos años que quería hacer. Bueno, he tenido la suerte de ir dando pasos para que esto fuera posible. Y ahí estoy. Y además animo a todo el mundo que, bueno, pues que no es un proceso, yo no soy un crack en nada, lo digo abiertamente, pero así algo que sí me ha acompañado toda la vida es esa curiosidad y esa vocación, sin ser una persona inquieta y haber trabajado en 20 empresas,
en trabajar para poder hacer mejor lo que hacía, hacer mejor mi trabajo para la compañía en la que estaba, porque eso me hacía más feliz, más conectado, y eso pues sí que requiere pues dedicación, formarse constantemente en muchas cosas, pero te prepara siempre para, primero, para estar más conforme con lo que eres y puedes aportar allí donde trabajas, y luego, si eso se termina, porque un día se termina, pues afrontar eso con menos vértigo. En mi caso te diría incluso con ilusión, con cero vértigo. Esa fue la reflexión del 2013. La ilusión la transmites en la forma de hablar y en la forma de expresarte, porque el trabajo de emprendedor y el trabajo de autónomo es muy duro, no hay que engañar a nadie, pero si haces lo que te gusta, es la motivación para despertarte cada día, ¿no? Escuchándote me lleva a dos preguntas. Una es la política de las grandes corporaciones. Yo tuve conocimiento de ello porque mi padre estuvo casi 40 años en una de ellas. Era que se solapaba el talento senior con el talento junior. Había un momento de solapamiento que luego la naturaleza hace que el senior se vaya y el junior se quede, ¿no? Eso traducido o trasladado al sector del emprendimiento no es muy frecuente. ¿Por qué crees tú que no se fomentan lo suficiente desde la administración, que creo que debería ser el eje de esta educación, los emprendimientos mixtos? Pero no solamente mixtos en edades, mixtos en género, mixtos en conocimiento. Se alaba al emprendedor, se pone sobre la mesa, sobre todo en los últimos 10 años, los grandes éxitos de emprendimiento tecnológico de empresas españolas, lo cual es muy meritorio, pero no se dice que muchas veces un senior puede facilitar la gestión administrativa, financiera, de recursos humanos de un gran genio tecnológico que tiene menos edad. ¿Por qué crees que no se da eso? Pues la verdad es que no lo tengo claro. Seguramente es una suma de efectos, ¿no? De la manera en que una serie de inercias, ¿no? Que tenemos las personas y las organizaciones al mismo tiempo, y unas maneras de hacer que en su momento debieron funcionar, pero que para mí desde luego no funcionan. Para mí evidentemente lo ideal es que la edad no sea un freno para nada. Como tú decías, y estoy de acuerdo, la diversidad es riqueza. Es decir, a mí nadie me ha preguntado en estos últimos 2 años yo qué edad tenía para pedirme una propuesta o decidir escogerme a mí frente a otras opciones, ¿no? Sino que intentaban ver si, supongo, si entendía bien su necesidad y si mi propuesta le podía aportar valor, pero para nada tiene una importancia la edad. Y eso debería ser así siempre. Está claro que las diferentes generaciones pues tienen diferentes perfiles y aportaciones. Probablemente una persona muy joven y con poca experiencia, pues hemos de esperar que tenga más frescura, pues menos lastres, más capacidad de hacer propuestas disruptivas porque no conoce el pasado, y una persona con más edad y experiencia pues a lo mejor pues tiene más serenidad en ciertas circunstancias, tiene más bagaje como para tomar decisiones con más inputs. No lo sé, y cada persona es un mundo. Entonces, hay una serie de inercias que desde luego no son positivas, que hace que personas, pero no personas de más de 50 que han despedido, personas súper preparadas con 24, pues se vayan de un país a otro, simplemente porque tienen la capacidad de escoger y irse allí donde creen que les pueden tratar mejor. Y eso, por desgracia, también está pasando. Entonces, la empresa que no cuida a sus personas o el país que no cuida a sus paisanos, pues con más límites ahora por el tema de la pandemia y los viajes, pues el talento se va y es una pena. Entonces, por eso te decía, las empresas que esto lo entienden un poco mejor, pues empiezan a abrir un poco los ojos, ¿no? Y fíjate ahora en estos 2 últimos años, ¿no? Con la pandemia, el confinamiento y la gente en sus casas, se hace mucho más evidente que la persona que no está feliz, pues se da cuenta que eso era obvio para muchas personas hace muchísimos años, que puede seguir trabajando desde casa, siempre hablando, digamos, de trabajadores del conocimiento, que solo es una parte de la fuerza laboral. Pero bueno, se da cuenta, entre comillas, de que puede trabajar para quien sea. Y si lo que hace tiene sentido, aporta valor y tiene un precio de mercado. Y cuando estás en una compañía te pagan cada mes, a veces incluso doble, habiendo trabajado lo mismo 2 veces al año, que lo damos por asumido, para mí me sigue pareciendo un lujo alucinante. Pues damos por asumida demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay compañías que promueven ese espíritu emprendedor, tengas la edad que tengas, porque hemos de poner de nuestra parte. Es decir, eso también es una cosa que quiero decirlo claro, ¿no? Es decir, yo he tenido la suerte de trabajar en grandes empresas y me he sentido siempre pues, apoyado, acompañado, pero hay una gran parte que depende de nosotros. Es decir, esperar a que la empresa me proponga
la formación que debería hacer o esperar a que la empresa me diga a ver si hay alguna vacante. Lo digo de manera un poco provocadora, ¿no? Pero a veces hablo con personas y digo, qué te gustaría hacer? Pues no lo sé, lo que la empresa necesite o lo que mi jefe quiera. Y entiendo perfectamente su respuesta. Pero claro, se ha generado una inercia que esperas a que el departamento de recursos humanos, o esperas no sé muy bien a qué, que te diga qué es lo que espera de ti. Y a mí eso nunca me ha dejado muy cómodo. Por decírtelo de manera un poco más radical, todo aquello que me parece fundamental, no me siento muy cómodo esperando que un tercero, por tanto mi trabajo, mi salud, mi jubilación, que un tercero decida o influya en eso sobre mí. Entonces yo creo que hemos de poner de nuestra parte en ver pues qué podemos hacer y también lo digo de manera provocadora para la empresa. Es decir, la persona no tiene que seguir trabajando allí donde no le tratan bien. Uh, y para poder tener capacidad de cambiar, pues necesitas tener un poco más claro quién eres, qué puedes hacer, formarte y tener cosas que aportar. Y cuando la empresa, pública o privada, grande o pequeña, se da cuenta que las personas no quieren trabajar con ellos o tienen una rotación anómala, pues empiezan a pasar cosas y eso ya está pasando. Y se dan cuenta que, ostras, qué raro, no quieren venir a trabajar conmigo, pues igual debo hacer algo distinto. Y creo que, en mi opinión, que es muy limitada, empiezo a ver realmente, no sé si brotes verdes, pero un poquito más de sensibilidad a las compañías estar más abiertas a tener buenos profesionales, tengan la edad que tengan el género que tengan la formación que tengan, porque además es muy necesario. Es decir, el que está buscando trabajo, y yo también me ha pasado, pues te tensiona y el que lo está buscando no está, ese matching es difícil de producir. Y como tú apuntabas antes, las personas es la diferencia. La tecnología es muy potente, pero cada vez será más barata y estará más al alcance de cualquier compañía. En cambio, las personas no. Que tú quieras decidir trabajar en una empresa o en otra o para ti, lo decides tú. Y ahí las organizaciones compiten por el talento. Y mi visión y mi vocación y lo que yo también intento contribuir en lo que pueda es ayudar a las empresas a darse cuenta que tienen que cambiar la mentalidad y la forma de hacer para ser más atractivas al talento y a las personas que deciden trabajar con ellas, que sea una experiencia realmente gratificante, que crezcan en la compañía, que aporten valor cada día, aunque parezca utópico, que los lunes por la mañana sean fiesta, de sentirse un privilegio donde estás y aportar lo máximo. Como pasa en otros países, en momentos más dinámicos, si quieres, como pasa en Silicon Valley, ¿no? Se ponen mucho las pilas porque o lo haces muy bien o no van a trabajar para ti. Pues no solamente pasa Eso ahí. me lleva a la anécdota, el actual presidente de Estados Unidos deja perlas de vez en cuando, y la anécdota esta de que reunido con empresarios que se estaban quejando de que no conseguían gente, les dijo, páguenles más y denles mejores condiciones. Es que algo Absolutamente, tan esencial y tan básico absolutamente, es lo que muchas veces no vemos. absolutamente. Alineado con lo que me acabas de decir, también fomentamos desde este podcast que ante la falta de oportunidades laborales hay que dar la vuelta a la tortilla y decir, proponte tú con tus conocimientos, sea la edad que tengas, ¿no? Porque todo, a partir de una determinada edad siempre vas a poder aportar algo a una empresa, porque tienes una historia, tienes contactos, tienes una forma de saber hacer cosas. Pero muchas veces no se ve que para la gente que no quiere emprender, que quiere buscar una opción de trabajo en una empresa, ¿por qué no proponerte a esa empresa? Es decir, detectar Sí, sí. un fallo, detectar un nicho no cubierto y decir, mira, yo te puedo ayudar en tal cosa. No conozco ningún empresario que no esté abierto a que venga una persona y le diga, yo te Claro, puedo ayudar a ganar más dinero o a mejorar tal sin proceso, duda. ¿no? No, a veces no lo vemos. Sí, pero exactamente igual, José, que la persona sin experiencia que quiere entrar en su primer trabajo, que vienen con toda la ilusión y con su expediente académico, si han tenido la suerte de estudiar, en decir, mira, esto es lo que soy, esto es lo que no soy también, y aquí aporto, pues ganas de aprender, ilusión, compromiso, trabajo. Entonces eso no termina cuando tienes 18 años, tiene que continuar toda la vida. De hecho, es como si, esto no ocurre obviamente, ni es una propuesta, pero es como si cada inicio de mes tú propusieras a tu jefe o a tu jefa lo que vas a hacer el siguiente mes para ganarte el sueldo. Y de manera proactiva dijeras, sigue contando conmigo porque es lo que voy a aportar el mes que viene para que al final de mes tú me pagues por el valor que he aportado. Eso parece una tontería, pero de hecho el que está en el otro lado, si es que hay dos lados,
nos pagan por el valor que aportamos, no por lo que estudiamos. Cuando fichas a alguien, no le recompensas sus títulos, le fichas por el valor que puede aportar y le fichas por futuro. Y le desfichas por lo mismo, seguramente por otras razones y muchas muy injustas, pero nos pagan por aportar algo a una organización grande o pequeña, ¿no? Y esto perdemos, yo creo que perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Como si el trabajo en el que estamos fuera a durar siempre, que ojalá, que todos necesitamos estabilidad y esta libertad no es muy compatible con una hipoteca a 30 años. No quiero ser tampoco utópico en esto. Pero perdemos muchas veces la perspectiva de que de lo que hacemos tiene que aportar valor. Y como tú dices, la persona que se queda fuera de manera inesperada, pues es un proceso duro que te puede dejar desorientado, pero también es una enorme oportunidad para poner en valor aquello que hemos hecho y que podemos hacer para los demás. Y volver a llamar a la puerta como cuando teníamos 18 años. Y cuando preguntas a los demás y te tomas el tiempo porque lo tienes para descubrir todo aquello bueno que tienes, y preguntas a las personas qué te reconocen positivo en ti y empiezas a desempolvar cosas que a lo mejor tienen poco que ver con lo que estudiaste o tienen poco que ver con ese último rol que hacías y que todo el mundo veía menos tú. Y resulta que es lo que hace que en una entrevista alguien te diga, María o Paco, eres tú el seleccionado. Y lo eres porque cuando has llegado a la entrevista es el que me ha demostrado esto. Y esto no tiene mucho que ver, ni estaba publicado en la vacante, ni tiene nada que ver con el rol que hacías hace 6 meses, ni tiene nada que ver con lo que estudiaste. Y esas cosas que entran más en las habilidades personales, que para mí me parecen fundamentales, también es todo un ámbito, digamos, que va a crecer y el que tenemos que cuidar toda la vida. Porque esto no lo van a hacer las máquinas. Entonces, cuidar de ser cada vez mejores personas, aprender de manera constante, no sé, podríamos hablar durante horas de todo aquello que es esencial, ¿no? Pero es que va a ir a más. Cuantas más máquinas, más digitalidad, más importante es que una persona tenga empatía y muchas capacidades que están en nuestras manos desarrollar cada día y que no pasa por hacer cursos que te den un título. No, Pasa no. por realmente ejercer, exponerse y al final cuando te fichan deciden también por esto, porque para bien o Y para mal se presentan muchas personas y la eh, diferencia la marcan el que tiene una actitud, el que tiene un reconocimiento, el que prepara la entrevista o el que responde a lo que tú decías. He mirado tu empresa, veo la trayectoria, veo que hay un problema aquí y creo que yo podría ayudar así. Y ahí es donde realmente te ganas, porque estás ayudando a ese negocio cuyo objetivo es, pues no sé, crecer o no desaparecer o ganar dinero, tener un impacto positivo en la comunidad, el que sea, pero estás aportando con lo que estás con lo que proponen que te paguen a final de mes, el valor que vas a aportar. Es que al final se trata de eso, ¿no? yo que en mi faceta profesional ayudo a emprendedores en su primer trayecto, eh, soy un poco enemigo del currículum de papel. Yo lo que les propongo es, porque todos tenemos la tecnología para ello, hablando de que tenemos acceso a la tecnología, haz un vídeo de 1 minuto contando Fantástico, qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. fantástico, Te fantástico. aseguro que de esa forma vas a adelantar por la derecha a muchas personas que solamente Fantástico. envían un papel o un PDF o un email. Creo que es una opción. Es un Antes, gran consejo, José, y solamente por apuntarlo, las personas están en un proceso muy profundo, muy tedioso para acabar poniendo su perfil en LinkedIn y acabar de reflexionar qué es lo que ponen allí para ser encontrados, ¿no? Y cuando al final llegan a un proceso de entrevista entre muchos candidatos y llegan a ser el candidato finalista o y la pregunta es ¿por qué tú? Pues la respuesta a esa pregunta es el vídeo que tú les propones. ¿Quién eres tú y por qué tú a lo que sea que surja? Y tener eso claro y decirlo con una cierta convicción te va a dar muchas más opciones de que no tengas que esperar a ver si te encuentran, si te entrevistan, a ver si sale bien, estoy nervioso porque somos seres humanos y al final no sé si ha salido bien. Es decir, explica con convicción y explora lo primero porque muchas veces no es fácil para que esa pregunta final de ¿por qué tú? La digas en el momento uno y la digas en redes que están ahí y son gratis. Bueno, gratis. Nuestro tiempo, nuestra energía, pero están ahí para ayudarnos. así es. Nos estamos quedando sin tiempo y sabía que nos iba a pasar esto porque la verdad que hablar contigo es muy apasionante. Entrando ahora un poco más en el sector personal de Joan Clotet, eh, ¿cuáles son tus fuentes de formación? ¿Dónde te formas? Uf, yo fíjate, como empecé en tecnología, o muy cerca de la tecnología, que es un área que cambia constantemente, pues ya tengo el hábito de estar constantemente. Yo soy bastante autodidacta, eso lo primero, desde siempre.
y en la tecnología es un campo en que eso prácticamente es casi imprescindible. Y es un hábito que he adquirido desde que empecé a trabajar con 18, 19 años, ¿no? Por tanto, aprendo de muchas cosas. Es decir, aprendo en redes sociales, por supuesto, a conectar con personas, conversar, como ahora contigo. Es decir, conversar es aprender, hacer preguntas. Me formo en cosas, como te decía antes, me he formado de manera constante todos estos años. No sé, en los últimos 3 años habré hecho más de 100 cursos. Muchos de estos, no lo digo por impresionar, son cursos gratuitos que duran media hora y que lo único que necesitas es iniciativa y registrarte y voluntad. Y hay un auténtico paraíso de conocimiento en el que si tienes tiempo y ganas, puedes realmente acceder a algo que cuando éramos más jóvenes tú y yo no existía. No, creo Entonces, que hoy por hoy, y yo lo veo con mis hijos, nunca ha habido tanta facilidad para acceder al conocimiento. Perdona que te claro. interrumpí. No, es que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y cuando tenemos realmente todo eso, quizá lo que falta es más foco, más criterio por dónde empezar. Entonces, yo diría, para quien se esté planteando realmente en un modelo, digamos, bueno, el del pasado, ¿no? Es decir, quién soy, de qué quiero trabajar y, por tanto, qué voy a estudiar que me lleve a ello a través de un título, pues esto cada vez va menos de esto. En algunas profesiones, obviamente, tiene que seguir siendo así, porque una formación técnica es muchas veces, obviamente, imprescindible, pero ejercitar el hábito de aprender constantemente, yo siempre digo, y eso te digo, es decir, la persona que nos escuche depende de qué trabaje o quiera trabajar, pero si no dedicas como mínimo un par o 3 de horas a la semana a aprender de manera deliberada, aunque tengas un trabajo fantástico y aparentemente estable, cada semana, si no haces eso, eres un poquito más obsoleto, empezando por mí. Y esto no aplica solamente a si estás en tecnología o en lo que sea, porque el mundo cambia y hemos de cambiar con el mundo. Entonces, yo siempre he tenido la costumbre de dedicar una parte de mi tiempo de la semana, no digo de mi tiempo laboral, poniendo a mi empleador los recursos, no, de mi tiempo, porque esto me lo llevo para mí y me prepara para aportar más valor donde esté o para la siguiente etapa, ¿no? Y dedicar un par o 3 de horas a formarme. Y eso significa escuchar podcast, significa, hay muchísimas fuentes de información y seguramente la selección de fuentes más apropiada sería la que conectara con la persona que se hace esa pregunta, ¿eh? Pero desde luego, yo diría, hay un auténtico paraíso de conocimiento que solo requiere de nuestro foco, nuestro tiempo y nuestra atención. Tanto en formación reglada, súper conocida y de prestigio, como en formación informal que nos va a ser pues, muy, muy útiles pues, para nuestro siguiente paso profesional. Y una última reflexión. Si a mí me interesa el campo del blockchain, no hace falta que me haga una carrera de 5 años para que me gradúe, que eso no existe. Puedo ver un vídeo de 2 minutos y a partir de aquí entender un poquito qué es, y entonces ir a algo más que me implica un par de horas, como para descartarlo y decir, oye, pues suficiente y voy a otra cosa. Y eso es un ejercicio que hay que hacer de manera permanente en muchísimas cosas. Hoy, y lo digital, una vez más, nos ayuda a crecer en ese sentido, ¿no? Y eso me lleva a la segunda parte de la pregunta, que tú y yo venimos parecemos dos dinosaurios hablando a veces, pero de cuando había como mucho 3 canales de televisión, una oferta en periódicos de papel y X en radio, a tener hoy una oferta ilimitada de fuentes de información. ¿Cuáles son tus fuentes de información? Bueno, claro, yo me dedico, mi foco principal es el ámbito de las personas, el talento, por tanto, digamos, sigo a muchas personas. Yo te diría, lo primero, sigo a personas con nombres y apellidos, que las he encontrado en las redes y lo que escriben, publican, o como curadores de contenidos, pues son buenos seleccionadores de cosas que me puedan interesar, ¿no? Entonces, las redes sociales para mí es una gran fuente de conocimiento y de información. No entendidas como estar perdiendo el tiempo, que a veces también, obviamente, pero como fuente de personas interesantes que me acercan más a aquellos temas que me interesan o en los que yo profesionalmente me dedico. Ahí tengo claramente una fuente de información. Y luego te digo, depende de la etapa, como te decía antes, en la etapa en la que estoy o en la que quiera estar, pues obviamente pues formarme de manera más reglada en diferentes entidades que están más cerca de mi ciudad o en la otra punta del mundo. Y que ahora, pues, como decíamos, ahora es posible hacerlo, ¿no? Yo básicamente te diría, las redes sociales claramente una fuente de conocimiento básica y te diría luego todas las plataformas de cursos gratuitos y online, que hay un montón, edX, Coursera, no sé, podría mencionarte, no sé, 10 plataformas en las que he hecho cursos en los últimos años
pero simplemente que una persona tenga interés en cualquier tema y lo ponga en Google, además de ver algún experto o experta en YouTube que le va a decir cosas interesantes, también encontrará cursos gratuitos, estoy convencido, de eso. Y a partir de aquí, empezar en pequeño, reilusionarse y coger el hábito de volver a aprender y disfrutar de ello, que es importantísimo. Habrá personas que en confinamiento habrán redescubierto cómo hacer pan y habrán disfrutado diciendo, ostras, pues qué bien esto de... Y a partir de aprender a hacer pan, pues se han venido arriba y se han atrevido a ponerse un poco con el inglés en Duolingo, por ejemplo, ¿no? Que es una aplicación gratuita. En 10 minutos al día tú puedes aprender idiomas pasito a paso. Empezar en pequeño como para volver a desempolvar ese músculo de aprendedor que todos tenemos y que se nos queda un poquito, digamos, anquilosado con los años o con el trabajo que hacemos o con nuestras inercias. Y eso realmente, te digo, lo que está al otro lado es una auténtica fuente de solamente redes sociales y plataformas de cursos gratuitos, y ya es una fuente de conocimiento ingente para aprender y para disfrutar y para conectar con personas interesantes en el camino. Creo que la información que has dado es absolutamente válida. Eh, ya no hemos pasado por lejos el tiempo comprometido, pero antes de terminar, hemos introducido una sección que es la sección de las recomendaciones del invitado. Me gustaría que para las personas que nos escuchen, Joan tiene una serie de artículos y un libro en el que ha colaborado que lo recomiendo, además de lo que he dicho antes, su podcast que se llama Humanismo Digital. Pero, ¿qué libros o qué libro, perdón, serie o películas nos recomendarías? Pues mira, hay un libro, podría decir muchos, pero hay un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí y seguramente, bueno, me inspiró en su momento y me ha acompañado en el camino, que es un libro de Alex Rovira muy conocido que se llama La buena suerte, y de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes, ¿no? Y es un libro en el que básicamente pues analizan qué hay detrás de las personas que tienen buena suerte, ¿no? Y que sin hacer un gran spoiler, creo que hemos dado pistas también, generan las circunstancias para que esa suerte, entre comillas, se produzca. Entonces, yo creo que ese libro también nos empodera a ver qué está en nuestras manos hacer. Y a mí eso me conecta directamente porque al final siempre pienso, bueno, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? Porque como te decía, no voy a esperar, no sé qué pasa con el mundo, con el sistema, con mi empresa, con el gobierno. Ahí no tengo yo ningún tipo de incidencia, pero en lo que hago cada mañana cuando me levanto, sí. Y ese libro realmente creo que es una fábula de alguna manera también que al acceso de cualquier persona y que les puede ser inspiradoras. Y yo te diría esto. Y luego, si quieres, como en este mundo digital que vivimos tan agresivo, pues oye, cualquier película que habla de futuro del trabajo, aunque nos dé un poco de miedo y que pinta escenarios un poco distópicos, que nos asustan incluso un poco, te diría que también son buenos, porque nos hace pensar, decir, ostras, ¿qué pasará si mi trabajo lo hace una máquina? Y eso lo digo en primera persona. Pues hay que pensarlo, no hay que pensarlo con miedo, pasará, no lo sé, pero lo que pasará mañana lo decido yo. Y si parte de lo que hago yo lo puede hacer una máquina, pues tengo una gran oportunidad de hacer cosas yo para ser mejor que una máquina cada día. Y eso es una convicción para mí clarísima. Es decir, habrá cosas, las hojas de cálculo ya lo hacen, la hoja de cálculo. Yo no pierdo mucho tiempo haciendo cálculos a mano desde que tengo una calculadora o una hoja de cálculo. Pues hay un montón de cosas que las personas podemos hacer mejor y que la tecnología, para bien o para mal, de manera justa o injusta, va a acabar haciendo. Por tanto, y nada pasa de un día para otro, José, ese es el tema. Entonces, si nos damos cuenta y vemos algo que nos preocupa un poco, nos empuja a ocuparnos. Y cuanto más nos ocupamos cada día, más preparados estamos para cuando hay que tener otra oportunidad, a lo mejor no decidida por nosotros, estamos un poco en un punto de partida más alto, te diría. Ese tema nos llevaría para otro episodio, por lo tanto, no voy a profundizar porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Joan, ha sido un placer escucharte. Yo soy seguidor de tu podcast y ya te escucho cada vez que publicas un episodio nuevo, pero hablar así de tú a tú realmente ha sido para mí muy enriquecedor y un verdadero lujo. Cuéntale a la gente cuáles son tus coordenadas digitales, cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo te pueden conocer un poquito mejor. Bueno, pues primero gracias por invitarme y por conversar. Ha sido un gustazo también para mí. Y bueno, te diría que lo encontrarán en mi web, joanclotet.com, que mi casa digital, por decirlo así, y ahí pues podrán ver el enlace a mis redes, al podcast. Y bueno, intento también explicar un poco quién soy, qué puedo hacer por los demás, y fue un poco también
resultado de ese ejercicio de hace un par de años al empezar esta nueva etapa profesional mía. Pero vaya, básicamente en joanclotet.com o en las redes más conocidas me van a encontrar y serán más que bienvenidos. Te agradezco muchísimo esta casi hora que nos has dedicado. Me he quedado con la mitad de las preguntas que tenía preparadas, pero no quiero abusar. Eso es culpa mía, que me enrollo mucho. No, al contrario. Aquí creo que estamos para eso, para escuchar al invitado. Pero por eso mismo me interesaría en el futuro, cuando tu agenda lo permita, volver a repetir este café, porque creo que han quedado temas donde podríamos profundizar e informar y formar a gente que lo necesita, porque estamos en un momento de transición para muchas personas y creo que tú puedes aportar mucho conocimiento. Así que si te parece bien, un placer. Claro, nos emplazamos para otro episodio. Será un placer, José. Pues nada, oye, muchas gracias una vez más y a la gente que los escuche, pues lo mismo. Mucho ánimo, mucha energía y el mundo también está lleno de oportunidades. Hay que ir a por ellas también. Ha sido un placer y creo que esa frase como colofón de la entrevista me parece perfecta. Muchas gracias, Joan. Gracias a ti, José. Hasta pronto. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.